¿Qué significa que el aceite se llama buenas obras en el trabajo? Está escrito en el Zohar. El sabio, sus ojos están en su cabeza. Él pregunta, ¿dónde más estarían los ojos del hombre? Quizás en su cuerpo o en su brazo, como nos dijeron los más sabios del mundo. Aprendemos que uno no debe caminar 4 pasos con la cabeza descubierta. ¿Cuál es la razón por esto? Es porque la Shejina está sobre su cabeza. Y cualquier hombre sabio, sus ojos y sus palabras están en su cabeza, es decir, en la misma línea. Se encuentra sobre su cabeza, que es la Shejina, y cuando sus ojos están ahí en su cabeza, que es la Shejina, debe saber que esa luz que arde en su cabeza necesita aceite, ya que el cuerpo del hombre es la mecha, y la luz arde por encima de la mecha. El rey Shlomo chilló y dijo, que no falte aceite en tu cabeza, ya que la luz en su cabeza necesita aceite, que son las buenas acciones. Es sobre esto que dice el sabio, sus ojos están en su cabeza y no en otra parte. Debemos entender por qué, si el Creador quiere dar la luz del Creador a una persona, la persona necesita buenas acciones, como el aceite. Es decir, según la cantidad de aceite en la mecha, hasta ese punto se quema la vela. En otras palabras, en la corporalidad vemos que la mecha solo puede arder según la cantidad de aceite que contenga. Sin embargo, ¿cómo se relaciona esto con la espiritualidad? ¿Por qué cuando faltan las buenas acciones, el Creador no puede dar a una persona, por lo que la luz no se detiene en él? Después de todo, el hecho de que el Creador da luz a una persona se debe al propósito de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones. Entonces, ¿por qué el Creador necesita al inferior para darle buenas acciones? Para entender lo que preguntamos, si Él desea deleitar y complacer a los seres creados, ¿por qué los necesita para darles aceite? La respuesta es que para lograr la realización de sus actos, había que ocultar y esconder, de modo que su guía no estaría en providencia abierta. Solo una vez que los seres creados corrigen sus kelim del deseo de recibir para sí mismos y logran la equivalencia de forma llamada deseo de otorgar, con esto se corregirá el asunto de la vergüenza que se deriva de la oposición de forma del dador. Por lo tanto, se deduce que, aunque desde la perspectiva del dador no hay cesación de la abundancia, como está escrito, yo, el Creador, no cambio. Desde la perspectiva de la corrección, que se llevó a cabo en el primer receptor llamado Malhut de Ein Sof, se deriva esta corrección, donde mientras el inferior no pueda recibir todo para otorgar, la luz deja de brillar hacia el inferior. Por lo tanto, para que la luz brille en la cabeza de uno, debe hacer buenas acciones, es decir, actos de otorgamiento. Esto lo llevará a hacer todo
para otorgar, un lugar donde la luz pueda estar presente permanentemente. Ahora podemos interpretar lo que está escrito. El sabio, sus ojos están en su cabeza. Bala Sulam dijo que sabio significa que alguien que quiere ser sabio ya se llama sabio. En consecuencia, esto significa que alguien que quiere ser sabio debe mirar en su propia cabeza, es decir, creer que la Shejina está sobre su cabeza, razón por la cual nuestros sabios dijeron: uno no debe caminar 4 pasos con la cabeza descubierta. Explicamos que la cabeza del hombre significa la mente del hombre, y la mente no debe ser revelada. Eso significa que debe cubrir su mente y razonar como si no tuviera razón e ir por encima de la razón. Porque precisamente por encima de la razón puede recibir todo para otorgar. De esta manera, una persona puede ser recompensada con el sentimiento de que la Shejina está sobre su cabeza, es decir, por encima de la razón, por lo que llegará a sentir. Esto es como dice Bala Sulam, que cuando una persona llega a sentir que ahora está en ascenso, no debe decir: ahora no necesito creer que su guía es en forma de bien, que hace el bien, porque ahora siento que esto es así. Con esto, vuelve a la razón y pierde rápidamente su grado, ya que ha dañado la fe por encima de la razón al decir que ahora ya no necesita ir por encima de la razón. Esto se llama caer una vez más en el amor propio, en el cual había un simsum y ocultamiento, por el cual la luz se apartó de él y él permaneció en la oscuridad. Cuando dice sus ojos están en su cabeza, significa que está mirando el Malhut del cielo en su cabeza, que es precisamente cuando su cabeza no se revela, sino que está cubierta y va por encima de la razón. Eso se llama buenas acciones. ¿Y cuál es la buena acción? Es que se cubre la cabeza yendo por encima de la razón. De esto se deduce que el cuerpo del hombre es la mecha que necesita la luz en su cabeza. Y la luz brilla mientras tenga aceite. Cuando no tiene aceite, la luz sale de la mecha. Como se dijo anteriormente, aceite significa buenas acciones. Mientras agregue aceite, la vela arde. Es decir, que mientras cubra su cabeza, esto es su sentimiento, significa que no está tomando este ascenso y que ahora siente la luz dentro de la razón como apoyo. Esto significa que ahora tiene algo en lo que basar su reino de los cielos. De ello se deduce que ahora ya no tiene aceite, es decir, buenas acciones, llamadas por encima de la razón. Por lo tanto, la mecha se apaga por falta de aceite. Este es el significado de lo que preguntamos. ¿Qué significa que el aceite se llama buenas acciones? La respuesta es que las buenas acciones son como el aceite en la mecha. Cuando se acaba el aceite, la luz se detiene.
Del mismo modo, cuando las buenas acciones se detienen, la luz sale y desciende una vez más al lugar de bajeza. Bala Sulam dijo que cuando llega a un estado de ascenso, donde siente que vale la pena trabajar para hacer todo lo posible para alegrar a su Hacedor, no debe decir: ahora tengo una base sobre la cual construir el reino de los cielos, ya que ahora ya no necesito ir por encima de la razón. Más bien debería decir: ahora veo que debo ir específicamente por encima de la razón. Y la evidencia de esto es que específicamente al ir por encima de la razón, el Creador me acerca y me ama. ¿Cómo sabe él que el Creador lo ama? Bala Sulam dijo una regla sobre esto. Si una persona tiene amor por el Creador, debe saber que es porque el Creador lo ama, como está escrito: el Creador es tu sombra. Por lo tanto, de aquí en adelante me comprometo a ir solo por encima de la razón, porque de esta manera veo que el Creador me acerca. Por lo tanto, no se relaciona con el ascenso como base, porque ahora siente que quiere ser un trabajador del Creador. Más bien, toma este ascenso como prueba de que el camino del Creador está específicamente por encima de la razón. Y de ahora en adelante tratará de ir solo por encima de la razón. En consecuencia, podemos entender lo que dice el Zohar. Y sucederá que cuando comas del pan de la tierra, levantarás una contribución al Creador. Se dijo acerca de la gavilla de la ofrenda de ola. ¿Por qué ola? Es una ola porque el sacerdote la agitaba. ¿Cómo nos preocupa si él saludaba o bajaba? Dijimos que nufa, saludando, significa tnupe, dar boca, que son las letras de tnufa. Significa: da gloria al Creador, tu Dios, ya que P es gloria, es decir, Malhut, que se llama gloria, que debe ser dada al Creador. Por esta razón debemos elevarla, ya que hay gloria para el superior Zerampin. Solo cuando Israel establece esta gloria, que es Malhut, y se la da al Rey de Gloria. Ese es el significado de Tnu Pe, dar gloria. Esto ciertamente es la elevación, lo que significa elevar Malhut a Zerampin. Agitar implica trabajo. Es decir, aunque el significado literal es que debemos levantar la gavilla, como está escrito, la gavilla de la ofrenda de ola. Pero el Zohar pregunta: ¿qué nos enseña esto en el trabajo? Explica sobre esto que debemos elevar el reinado del Creador, al Creador, porque P, boca, se llama reinado, y P también se llama gloria. Como está escrito: da gloria al Creador, tu Dios. Por lo tanto, debemos dar el P.
que es el reinado Malhut, al Creador. Debemos entender lo que significa que debemos dar el reinado al Creador y lo que significa que deben dar el P, que significa gloria al Creador. Cuando hablamos de observar la Torah y las mitzvot individualmente, es decir, para lograr así la devekut con el Creador, que es la equivalencia de forma, es decir, renunciar al beneficio propio y hacer solo lo que beneficia al Creador. Este trabajo se llama Shejinah en el polvo o Shejinah en el exilio. En otras palabras, cuando una persona trabaja para su propio beneficio, es decir, para recibir una recompensa por su trabajo, tiene combustible para trabajar porque considera la recompensa. Pero cuando una persona quiere trabajar no para recibir recompensa, el cuerpo pregunta, ¿qué es este trabajo para ti? Por lo tanto, en ese momento este trabajo le sabe a polvo. Aunque vence y observa la Torah y las mitzvot, trabaja con gran esfuerzo, ya que el cuerpo no lo disfruta. Pero al contrario, si una persona le dice al cuerpo, si me preguntas por qué observo la Torah y las mitzvot, la persona debería decir, hasta ahora trabajé para ti, pero ahora me he dado cuenta de que debemos trabajar por el bien del Creador. Como no puedo pelear porque eres más fuerte que yo, como está escrito, y lo redimió de la mano del que era más fuerte que él. Por lo tanto, quiero observar la Torah y las mitzvot y creer en nuestros sabios que dijeron, la luz en ella lo reforma. Observando la Torah y las mitzvot podré vencerte. Por lo tanto, te pido que no me molestes o no podré anularte. Claramente, ¿qué responde el cuerpo? Existe la regla conocida, el que viene a matarte, mátalo primero. Naturalmente el cuerpo hace lo que puede. Le trae muchos malos pensamientos, hasta el punto que no puede superarlo. ¿Qué debe hacer uno cuando ve que no puede superarlo por sí mismo? Su única opción es creer en lo que dicen nuestros sabios. El que viene a purificarse es ayudado. Es decir, en ese momento debe pedirle al Creador que lo ayude desde arriba para que tenga la fuerza para derrotar a su cuerpo. ¿Para qué se debe pedir la ayuda del Creador? No puede vencer el mal en él, llamado un deseo de recibir por su propio bien, porque la Shejinah está en el polvo. En otras palabras, dado que existe una ley natural, que el pequeño se anula ante el grande como una vela ante una antorcha, una persona no puede trabajar por el bien del Creador, porque el rey no es importante a sus ojos. Eso se llama Shejinah en el polvo. Se deduce que le pide al Creador que levante la Shejinah del polvo.
En otras palabras, la Shejinah se llama reino de los cielos y su valor es el mismo que el del polvo. Es como decimos en la bendición de la comida. El misericordioso nos levantará la cabaña caída de David, donde la cabaña de David significa el reino de los cielos que yace en el polvo. Le pedimos al Creador que levante el reino para que podamos ver su importancia. Y no como nos parece, que yace en el polvo, por lo que no podemos anular el mal en nosotros. Por el contrario, si se revelará la gloria del cielo, el cuerpo se anularía ante una vela, ante una antorcha. Este es el significado de lo que decimos en la plegaria Musaf. Por nuestros pecados hemos sido exiliados de nuestra tierra y alejados de nuestra tierra. Es decir, debido a los pecados llamados vasijas de recepción, nos hemos convertido en muy lejos de nuestra tierra. Adamá, tierra, viene de las palabras domé, al superior. Similar al superior significa que el inferior también quiere ser como un deseo de otorgar como el superior. Se alejó de él porque solo quiere recibir para sí mismo. Por esta razón le pedimos al Creador y decimos: nuestro Padre, nuestro Rey, revela la gloria de tu reino sobre nosotros pronto. Es decir, si el Creador nos revela su gloria, levantando a la Shejinah del polvo y glorificando a Malhut, ¿podemos anular nuestro deseo de recibir a través de la regla? El pequeño se anula ante el grande. Sin embargo, la pregunta es: ¿por qué debemos pedirle al Creador que levante a Malhut del polvo? ¿Por qué no muestra la importancia de Malhut por sí misma, sino que lo hace para que a nuestros ojos yace ella en el polvo? La respuesta es que si se revelara la gloria de Malhut, no podríamos hacer una elección y todo iría a las vasijas de recepción. Sería completamente imposible salir del control del deseo de recibir para uno mismo. Pero aunque hay ocultamiento en el reino de los cielos y debemos aceptar el yugo del reino de los cielos por encima de la razón, está arraigado en una persona que existe la provisión de recibir abundancia en la vasija de recepción. Por esta razón, una persona comienza a trabajar no para recibir recompensa, sino por la gloria del Rey. Por lo tanto, le pide al Creador que no se esconda de los inferiores, sino que revele la gloria de su realeza sobre nosotros, para que tengamos la fuerza de anularnos y trabajar solo por la gloria del Rey. Ahora podemos entender el significado de Tnufa, que según él significa Tnu Pe, dar boca. Deberíamos interpretar lo que significa que los seres creados deben darle una boca al Creador, que es Malhut. Significa que los inferiores deberían asumir el reino de los cielos, lo que significa que deben revelar a Malhut, que yace en el polvo, y decir que no está humillada y tirada en el polvo, sino que su lugar está en el cielo. Esto se llama el reino de los cielos, lo que significa que ella es levantada del polvo y colocada de nuevo en su lugar, que es su lugar importante en el cielo. Entonces, Malhut se llama Pe. Dice: da gloria a su Creador, tu Dios.
ya que P es gloria, porque no hay mérito para el Rey Supremo, a menos que cuando Israel establezca esta gloria, que es el reinado, y se la dé al Rey de la gloria. Es decir, todo nuestro trabajo es dirigir todas nuestras acciones para levantar la Shejina del polvo, lo que significa elevar a Malhut. Eso significa que tomamos sobre nosotros el reino de los cielos para hacerlo respetable, para comprender su mérito y que vale la pena trabajar por el bien del Creador y no por nuestro propio bien. Sin embargo, este trabajo es difícil porque va en contra de la naturaleza. Por lo tanto, este trabajo nos causa muchos ascensos y descensos, hasta que a veces una persona se desespera y dice, este trabajo no es para mí, y quiere escapar de la campaña, ya que no ve ningún progreso en el trabajo. Además, ve que ha retrocedido y no progresado. Es decir, que ahora está más inmerso en el amor propio y que antes de comenzar el trabajo de otorgamiento no era tan mundano. Se deduce que ahora ve que tiene más maldad. Pero la pregunta es, ¿cuál es la verdad? ¿Era sin sentido e inútil todo el esfuerzo que había puesto para lograr el amor al Creador? De acuerdo con la regla que nuestros sabios dicen, uno siempre debe verse a sí mismo como mitad culpable, mitad inocente. Si observa una mitzvah, feliz es él, porque se ha sentenciado al lado del mérito. Por lo tanto, la pregunta es, una vez que se ha condenado al mérito, ¿cómo puede ser mitad culpable, mitad inocente? Ya que ahora es mayormente digno. Deberíamos responder de acuerdo con lo que dijeron nuestros sabios. Cualquiera que sea mayor que su amigo, su inclinación es mayor que él. Pero, ¿por qué se le da una mayor inclinación al mal? La respuesta es que cada vez que una persona somete un poco de maldad y el mal entra en la Kedushá, se le da una mayor porción de maldad para corregir. Se deduce que ahora que ha sometido el mal anterior, se le da el mal una vez más y más. Es decir, según la medida del bien, entonces se le da una medida del mal. Por lo tanto, de acuerdo con la regla, cualquiera que sea mayor que su amigo, su propia inclinación es mayor que él, significa que lo bueno y lo malo siempre tienen el mismo peso. Por lo tanto, se deduce que el mal se reconoce solo de acuerdo con la extensión del bien y que una persona ha obtenido. Y hasta ese punto aparece el mal en él. En consecuencia, quien tiene solo un poquito de bien, tendrá solo un poquito de mal, porque de lo contrario no estará equilibrado y no podrá elegir, porque lo malo será más que lo bueno. Por esta razón, a una persona se le muestra el mal en él solo en la medida de lo bueno en él. Lo que significa que una persona siempre está en un estado de mitad bueno y mitad malo. Resulta que a través de descensos y ascensos,
El mal se corrige gradualmente y una persona siempre debe recordar y creer lo que nuestros sabios dicen. El que viene a purificarse es ayudado. Sin embargo, una persona debe dar el despertar desde abajo y luego es recompensado con un P de Kedushá. Como se dijo, dale una boca, glorifica al Creador, tu Dios.